El problema con los personajes supuestamente inteligentes en las series y películas de hoy en día. Aviso importante, este video tendrá spoilers y menciones de varias series como Death Note, The Voice y Alien Earth. ¿Cómo plantear bien un personaje inteligente? Pongamos de ejemplo a L, al mejor investigador del mundo de la serie animada Death Note. Tras las muertes de criminales en todo el mundo sin explicación plausible alguna, L, a través de un presidiario condenado a muerte haciéndose pasar por él, da un comunicado televisivo para que Light, o Kira en ese entonces, lo vea. Kira, al ver el comunicado con la cara y el nombre del presidiario, lo anota en su Death Note y lo asesina en vivo. El giro de guión viene cuando L se revela solo a través de una imagen, de una letra L y su voz, incitando a Kira a que lo asesine ahora sí, al verdadero L. Al ver que no puede hacerlo, L deduce que Kira necesita ver el rostro y conocer el nombre de su víctima para matarla. Pero esto no es todo. La supuesta transmisión mundial en realidad no lo fue. Solo se transmitió en una región de Japón. Así L deduce que Kira vive en la zona de Kanto, Japón. Además, por los horarios de las muertes, deduce que Kira muy probablemente sea un estudiante y que tiene cierto acceso a archivos policiales. Sin embargo, como el presidiario que Kira asesinó en vivo fue capturado en secreto por la policía, también deduce de que Kira no tiene acceso a información policial clasificada. Esto es la manera correcta de presentar y narrar a un personaje inteligente, a través de hechos, acciones y deducciones que sorprenden al espectador y nos hacen decir, ¿pero qué hijo de p-? Pero claro, para eso el escritor también tiene que saber narrar bien una historia y tener, al menos, un poco de inteligencia. Lamentablemente esto no es lo que vemos últimamente en las series y películas de la actualidad. Vayamos a otro extremo. Pongamos como ejemplo el personaje más inteligente de la serie The Voice, Sister Sage, que aparece en la cuarta temporada. Se nos presenta como una muy inteligente. En resumen, termina convirtiéndose en la mano derecha de Homelander, o Patriota, como se lo conoce en español. Tras recibir un tiro en la cabeza, empieza a actuar como una idiota y Victoria Newman termina siendo quien salva a Patriota, dando un discurso político para convencer a todos de apoyarlo, dándole básicamente el poder y la libertad que éste termina obteniendo. Pero aquí viene el giro. En su aparente peor momento, Sister Sage aparece ante Homelander con un globo en la mano en modo de festejo y un celular con una llamada para él diciendo: "Este siempre fue mi plan. Sabía que Patriota me apartaría, la cagaría y todo saldría como salió". ¿Pero de verdad esa es la manera de narrar a un personaje inteligente? Simplemente hacerlo aparecer al final diciendo: "No, es que este siempre fue mi plan". Vamos, eso no es inteligencia, es vagancia narrativa. Pero Sister Sage no es ni por lejos el personaje más estúpidamente inteligente que se nos ha presentado. Hablemos, cómo no, de la serie más reseñada en mi canal, Alien Earth. Este mundo se nos presenta como un entorno crudo y corporativo, dividido geográficamente entre 5 corporaciones principales: Weyland-Yutani, Prodigy, Lynch, Dynamic y Threshold. No existe un gobierno centralizado, y cada una de estas megacorporaciones controlan sus propios territorios y recursos. En la serie Alien Earth vemos una de las peores escenas de negociación jamás escritas entre dos personajes supuestamente inteligentes: Javalier, un joven genio dueño de la corporación Prodigy, y la nieta de Yutani, representante de la empresa Weyland-Yutani. Ella es dueña de la nave que se estrelló y de las 5 criaturas alienígenas. Recordemos, la nave fue saboteada por un tripulante, empleado de Yutani, que se comunicaba con el propio Cavalier. Lo vimos durante la serie, las llamadas, las conversaciones, etc. Recordemos también el cyborg Morrow. Este descargó todos los datos de la nave estrellada en el territorio de Cavalier, pero por algún motivo parece olvidar o ignorar los registros de esas comunicaciones entre Cavalier y el saboteador. No se lo menciona a Yutani, a pesar de ser información fundamental para una negociación. Incluso Morrow está presente en la reunión, junto a un intermediario representante de las otras 3 corporaciones. Sin embargo, Yutani solo hace el ridículo, ofrece dinero, revela la existencia de las criaturas alienígenas a las demás corporaciones y, para rematar, termina teniendo que esperar 6 meses para recuperarlas por una norma de cuarentena establecida entre las corporaciones. El resultado: al final de la serie, Yutani invade la isla de las instalaciones de Prodigy
cayendo exactamente en el plan inicial de Morrow. Y eso no es nada, porque ahora sí, hablemos un poco del joven prodigio Cavalier. Este se nos presenta como un joven prodigio, un niño genio que desde muy chico ya construía su primer sintético, un pequeño Einstein, que incluso llegó a suplantar a su propio padre con un sintético, tras asesinarlo, abriéndose así camino hasta obtener un poder corporativo inmenso. Fanático de la novela de Peter Pan, decide llamar Wendy a la primer mente humana trasplantada en un cuerpo sintético. Una de las protagonistas del cuento original. Cuando 5 especies alienígenas caen en su territorio, Cavalier nota que Wendy puede escucharlas y decide usar eso para comunicarse con ellas. Pero luego se olvida completamente de aprender o replicar ese lenguaje para los demás sintéticos o para él mismo. Simplemente deja que Wendy haga lo que quiera. Ella empieza a hackear cámaras, controlar robots, sistemas, y él, en vez de usar esa capacidad para obtener ventajas contra las otras corporaciones, solo observa fascinado. Y por si fuera poco, a este genio jamás se le ocurre instalar un simple botón de apagado por si los niños sintéticos se rebelan. Recordemos que él mismo dijo que eran un experimento, el primer paso hacia la inmortalidad humana, pero parece más interesado en charlar con ellos que en tener control real. Después decide encerrar al pulpojo, una de las criaturas más interesantes, en una habitación con un agujero en el piso, y le ordena a su sintético Atom que lleve al hermano de Wendy hasta ahí. ¿El resultado? Caos absoluto. Mientras su isla es invadida por Weyland-Yutani, él anda saltando por ahí con un xenomorfo suelto como si nada. Y en la escena final termina reclamándole a Atom por las cosas que Wendy le dice, como un niño acusando a otro con su papá. La escena cierra con una risa patética de Cavalier, mientras Wendy le dice básicamente que ella y los niños sintéticos controlarán todo de ahora en más. ¿De verdad a este genio jamás se le cruzó por la cabeza crear, repito, un simple control remoto para apagar a los sintéticos? Y ahí está el problema de muchos guionistas actuales, confunden ser inteligente con parecerlo. Un personaje inteligente no se construye diciendo lo que es, sino mostrándolo. No basta con ponerle anteojos, hacerlo hablar en difícil o darle un par de frases filosóficas. La inteligencia en un personaje se muestra con acciones, lógica interna y consecuencias coherentes. Porque si el personaje supuestamente más brillante del mundo no toma ni una sola decisión razonable, no es un genio. Es solo un guión mal escrito con ego. Y este error es cada vez más común. Se prioriza la apariencia de complejidad antes que el contenido real. Nos muestran a estos intelectuales que supuestamente lo planearon todo. Pero cuando uno repasa lo que realmente hicieron en pantalla, nada tiene sentido. Es como si los escritores creyeran que decir todo era parte del plan alcanza para justificar cualquier cosa. Spoiler, no alcanza. Y eso tiene una consecuencia clara, los personajes dejan de parecernos humanos, porque un personaje inteligente no tiene que ser perfecto. Puede equivocarse, puede fracasar, pero sus decisiones tienen que tener un porqué. L en Death Note es brillante no porque siempre gane, sino porque cada deducción que hace tiene una base real. En cambio, personajes como Sister Sage o Cavalier no son inteligentes, son atajos narrativos. Son la excusa para justificar giros ilógicos, decisiones absurdas y guiones sin desarrollo. El resultado es que el espectador deja de involucrarse, deja de sorprenderse, deja de creer, porque cuando todo se resume en «era mi plan desde el principio», el plan deja de importar. Y lo peor de todo, la historia deja de tener consecuencias. Los personajes estúpidamente inteligentes son un síntoma de algo más grande. Una industria que confunde profundidad con pretensión.
Series que se creen complejas porque usan palabras técnicas o tramas rebuscadas, pero que no tienen la menor idea de cómo escribir una causa y efecto con sentido. Así que, si sos guionista o aspirás a escribir algo, recuerda esto. Un personaje inteligente no necesita que lo digas, necesita que lo demuestres. Porque cuando el público ve a un personaje resolver algo con lógica, estrategia y humanidad, se siente satisfecho. Pero cuando lo único que ve es un genio haciendo estupideces disfrazadas de genialidad, la historia se derrumba por completo. Y si lo que quieres es crear un personaje realmente brillante, mira menos Alien Earth y un poco más de Death Note.